una videoconferencia para la materia Antropología Chacoplatense de la carrera de Antropología, Universidad Mayor de San Andrés. En esta conferencia quiero hablarles de un tema que de alguna manera resume o concentra varios de los elementos que hemos ido desarrollando en el módulo 2, referidos a la globalización desde el Chaco, capitalismo, desarrollo y nacionalismo, a partir de una relectura, de una reflexión, de una recuperación de diversos trabajos de orden antropológico, trabajos de campo en los cuales he participado en los últimos años. Esta conferencia, en una primera versión, fue presentada junto con un colega antropólogo en el tercer encuentro de Tierras Bajas, realizado en la ciudad de Santa Cruz en 2018. Esta es una versión que incorpora algunos elementos de discusión, en lo que les propongo como trabajar en términos de representaciones y prácticas performativas de desarrollo, conservación e interculturalidad en el Chaco boliviano. Los antecedentes de estos trabajos en los cuales se vinculaba antropología y desarrollo se remiten en un primer momento, hace ya más de 10 años, para un trabajo de consultoría para la Fundación BBF y a través de esta organización APCO, referida a un proyecto de manejo forestal en la TCO Zapocó, un territorio ayoreo, en el municipio de Concepción, Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz, en el cual básicamente la idea de este trabajo era generar un flujo de caja, es decir, un plan de inversiones a partir de los recursos que estaba generando una empresa, en aquel momento la empresa Petunos, que estaba encargada del manejo forestal dentro de la TCO Zapocó. La idea es que esta empresa forestal estaba generando unos capitales que eran para beneficio del pueblo ayoreo y se asumía que ese pueblo indígena tenía muchos conflictos internos para saber en qué disponer, en qué invertir esos capitales. Diferentes visiones había respecto a, a este manejo de recursos por parte de la población indígena que asentada justamente en este territorio donde estaba operando esta empresa de manejo forestal. Entonces se asumía que había que diseñar qué era la mejor manera o en qué era lo que debían invertirse estos recursos. Hay un primer elemento, hay una visión también paternalista que asume que estas poblaciones indígenas no saben manejar sus recursos económicos, no saben que quieren gastarlos, entonces hay que orientarles, ayudarles a través de procesos participativos para generar eso, un flujo de caja, un plan de inversión que sea de alguna manera de la mejor manera aprovechado para beneficio de esta población que se asume que no sabe en qué quiere gastar o cómo quiere gestionar esos recursos que están generando a partir del manejo forestal. Una otra experiencia desarrollada en la capitanía Cami, capitanía guaraní, municipio de Camiri, Chaco cruceño, en el 2008, como parte del programa de apoyo a la descentralización pública, donde a partir de la implementación de ciertos instrumentos de gestión pública intercultural, se empieza a generar mayor participación en procesos de desarrollo, digámoslo así, de esta capitanía guaraní. Por ejemplo, en cuanto a la decisión del desayuno escolar, cómo operativizarlo, cómo funcionar a cargo del subalcalde del distrito Cami, pero también del Murubichahuazu de la capitanía,
que más o menos ellos veían cómo podían gestionar este programa del desayuno escolar u otras iniciativas, por ejemplo, la implementación de ovejas de pelo, de granjas avícolas, que se estaban dando dentro de esta capitanía. Entonces, era ver cómo se estaban implementando estos dispositivos de gestión pública intercultural y sus impactos, sus repercusiones en la gestión de procesos, de proyectos de desarrollo. Casi de forma paralela a este trabajo, también se realiza o participo en una experiencia de campo en Tuntey, también conocida como La Misión, que es una comunidad, sí es un barrio dentro de la ciudad de Villamontes, un barrio y o comunidad Huenayec, eh, que es también conocido, como les digo, como La Misión, y donde también había un poco esta idea de una apuesta por la descentralización pública como un factor mmm, beneficioso para el desarrollo. Básicamente se asumía que la descentralización pública podía permitir mayores espacios e instancias de participación, en este caso como de la población indígena, o en instancias de diseño, planificación y ejecución de proyectos de desarrollo. Es decir, había unos presupuestos, ¿no? Ya planificados en los planes operativos anuales de Villamontes, que unos de esos iban al Distrito Municipal Indígena, Distrito Municipal 5, que correspondía al territorio Guanayec, y estos tenían que más o menos distribuirse según las comunidades, y una de esas era, por ejemplo, la comunidad de Tuntey, la misión dentro de la ciudad de Villamontes. Entonces se asumía que podían participar a través de su subalcalde, de sus autoridades, en instancias de cómo planificar esto, es decir, en qué se iba a invertir, cómo se iba a ejecutar. Años después, una experiencia en Haití, en la capitanía Caipipendi Caraballo, Chaco Cruceño, capitanía guaraní. Esta es una comunidad como muy, que se la asume como muy tradicional guaraní, es decir, hay mucho trabajo que se ha hecho en el territorio guaraní, se ha concentrado en Haití, asumiendo como que era un núcleo duro, digamos, una reserva cultural del pueblo guaraní. Y justamente para esos años, 2016, se estaba dando la implementación del tendido eléctrico, y en realidad mi presencia allí tenía que ver más con un proyecto más vinculado con educación, pero que de alguna manera nos vinculaba con las acciones de la ONG Visión Mundial y lo que ellos llaman sus planes de desarrollo de área, que están muy enfocadas principalmente a la niñez, ¿no? Niños, niñas, a través de ciertas acciones. Eh, y ahí justamente fue interesante porque un poco evaluando este eh, tema en el cual yo participaba, que tenía que ver más con la implementación de nidos lingüísticos, pues nos llevaba justamente a la intervención de Visión Mundial en el campo de la educación y también en algunos casos salud y desarrollo productivo. Y fue interesante que también justamente esta región estaba recién en esos años, se estaba generando la instalación del tendido eléctrico. Esto implicaba una serie también de cambios, digamos, un poco en ciertas prácticas cotidianas, porque básicamente Visión Mundial es una ONG cristiana, pentecostal, a nivel mundial, y muchos de sus proyectos, como ya habíamos hablado también en unas sesiones, vinculaban la parte religiosa con la parte económica y de desarrollo. Entonces, los encuentros, digamos, de culto que se daban los fines de semana eran un poco parte también de lo que era el accionar de Visión Mundial dentro de esta comunidad Haití. Lo interesante fue cuando se hizo el tendido eléctrico, que
se estaba haciendo, pues mucha gente empezó de dejar de ir a la iglesia, y entre algunos de los argumentos era como, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ya tengo tele en mi casa? Entonces, mm, se empieza también a generar hay unas modificaciones interesantes en ciertas cuestiones cotidianas. Y finalmente, otro de las experiencias, al menos dentro de esta línea de antropología y desarrollo, es en Navapo, año 2018, que tiene que ver con un proceso de consulta previa para lo que iba a ser la implementación o la posible proyección de construcción de represas. Represas que estaban vinculadas de alguna manera con las represas hidroeléctricas Rositas, pero que ante eh, una serie de reacciones que ustedes deben conocer, de resistencia política, guaraní, etcétera, eh, impulsada mucho desde eh, las capitanías guaraníes, desde el activismo ecológico, también pusieron en discusión la pertinencia y el alto impacto que implicaba la construcción de esta represa hidroeléctrica. Pero en todo caso, este proyecto tenía vinculadas otro tipo de represas, más bien pensadas para el riego. Tomemos en cuenta que estas son zonas de bosque seco, donde el acceso a recursos hídricos para riego es un punto crítico. Entonces, era digamos que eran como proyectos paralelos que estaban apuntando a eso, al riego en estas regiones del Chaco cruceño, eh, y que, claro, de alguna manera desviaban la atención a lo que era el proyecto hidroeléctrico de Rositas, promocionando más bien el riego para un tema de desarrollo productivo dentro de estas comunidades. Entonces, esos son algunos de los principales antecedentes de esta participación en trabajos que vinculan antropología y desarrollo en el Chaco. Entonces, con estos antecedentes, en realidad, les decía, me sirven de base, de argumentos etnográficos, de experiencias, que me han llevado a hacer un poco esta reflexión y este análisis también de esta relación un poco con antropología y desarrollo desde el Chaco. Y aquí la idea es un poco esa discusión entre representación y práctica performativa en torno a desarrollo, conservación e interculturalidad, que son, digamos, elementos que frecuentemente aparecían en estos proyectos, ¿no? Por un lado, todos impulsados, motivados desde el desarrollo. En muchos de estos casos, el elemento intercultural, como por ejemplo, les comentaba, estos instrumentos de gestión pública intercultural, que se asumían eso como formas, digamos, que de gestión pública institucional, pero también formas, por decirlo así, tradicionales de gestión, de organización de estas comunidades indígenas, que se articulaban para generar ciertos procesos, ¿no? O estas instancias participativas de planificación, también muchas veces argumentadas como procesos interculturales. Y el tema de la conservación, que también aparecía quizás más en algunos que en otros de estos proyectos, por ejemplo, en el tema del manejo forestal, el tema de las represas vinculadas al riego, eran, digamos, un tema siempre de debate, esta cuestión o esta tensión en torno a la conservación, ¿no? La conservación pensada en términos más ecologistas, conservación del medio ambiente. Entonces, un poco ahí para aclarar estas ideas, estos términos de representación, de desarrollo o de prácticas performativas, tendríamos representación, siguiendo un poco la idea de Stuart Hall, que es considerado un poco así uno de los más importantes dentro de los estudios culturales, donde que la representación es la producción de sentido a través del lenguaje. Esta producción de sentido sería el resultado de la vinculación entre las cosas en el mundo y los conceptos y los signos. Esto en otros términos, es decir, que la representación es una actividad simbólica que estaría asociada más con la mente humana, con algo subjetivo, que funciona como una sustitución de lo real,
como algo objetivo. Entonces aquí vemos que hay algo objetivo, hay externo, que es representado, es decir, es simbolizado a través de un proceso subjetivo, cognitivo, podríamos decir, que está sustituyendo aquello que es externo, que es objetivo, lo está representando, ¿no? Entonces, esa es una idea para entender de qué estamos hablando cuando decimos representación. Por otro lado, hablamos un poco de prácticas performativas. Esto remite a un concepto de performance, que es un concepto bastante esponjoso y mutante, como dirá Diana Taylor, que es una de quienes más ha trabajado un poco el tema del performance, no solo en su dimensión, si quiere, más vinculada a expresiones artísticas o escénicas, sino como parte ya de la teoría social. Y ella dirá que este concepto implica simultáneamente procesos, prácticas, actos, epistemes, eventos, modos de transmisión, desempeños y medios de intervención en el mundo. Dicho de otra manera, aquí nos interesa entender principalmente performance como una o varias formas de estar siendo. Entonces, entendemos un poco en síntesis que la diferencia entre representación y performance consiste en una diferencia de orden ontológico. ¿Por qué decimos esto? Porque mientras la representación parte de un supuesto que existe algo real, externo, objetivo o fáctico, que está susceptible de ser representado, simbolizado o interpretado mentalmente, es decir, como un proceso interno, subjetivo, como un fetiche, es decir, entonces distingue ahí lo objetivo, lo subjetivo, algo externo que se asume como real, algo interno que es más bien algo subjetivo, que es algo del orden, digamos, mental, a diferencia de la segunda, digamos, concepción, que sería más bien performativa, que implica la existencia a través de la presencia de cuerpos vivos en tiempo presente, es decir, un estar siendo en y con el mundo. Entonces no hay tanto esta división de aquello externo, esto interno es objetivo y esto subjetivo, sino más bien es un proceso en que existencias, en que cuerpos están interactuando, están siendo en con el mundo, están constituyéndose. Entonces, un poco esta idea nos va a servir para discutir cómo se van dando esas representaciones y esas prácticas performativas en torno al desarrollo, conservación y el lugar que ocupa también la interculturalidad en estas relaciones. Entonces, aquí un poco el planteamiento es que en la actualidad en el Gran Chaco es el resultado de la tensión entre el desarrollismo y la conservación ecologista. El Gran Chaco pensó como un bosque seco, como un mosaico también de regiones, como está, digamos, no solo como un ámbito geográfico, sino también como un constructo histórico, producto también de relaciones políticas y de tensiones que parecieran debatirse especialmente entre estos polos del desarrollismo y la conservación ecológica. Entonces, el desarrollo y la conservación, y aquí es un poco el planteamiento, a pesar de la incorporación de dispositivos interculturales en sus procesos de implementación. Esos dispositivos interculturales también han sido llamados como interfaces, un poco aludiendo a esta terminología desde el campo de la tecnología electrónica, de la computación, ¿no? Los interfaces. Eh, entonces, estos dispositivos interculturales han sido asumidos también como parte de la incorporación tanto en el ámbito del desarrollo como en de la conservación, pero a pesar de esto, la idea es que un poco se mantienen en el marco de la tolerancia multicultural. Recuerden que este campo de la tolerancia multicultural se referencia mucho a un campo, digamos, de los estados neoliberales que aceptan tranquilamente la diversidad cultural, pero siempre que no exceda o agreda algunos principios básicos
de estos estados modernos neoliberales, a saber, la democracia, eh, el, el, tema, digamos, un poco de los derechos individuales, eh, el mismo pensamiento, digamos, ¿no? Liberal, o el libre mercado, etcétera. Entonces, en términos de que de que esta diversidad cultural no exceda, no altere, no enfrente estos principios básicos de un Estado moderno, pues son tolerados. Y además refuerza una lógica de la ontología naturalista, es decir, tanto desarrollo como conservación se siguen moviendo dentro de esta ontología naturalista, que en términos simples es esa división o esa ruptura entre cultura y naturaleza. Por eso, siguiendo a Mario Blaser, de quien hemos revisado también sus textos, podríamos entender que el desarrollismo mantiene esta relación entre cultura y naturaleza, pensando la cultura como un poco la maximización de recursos para el dominio, domesticación o explotación de la naturaleza. Entonces, no solo hay esta división, sino que asume que cultura, que aquello que podríamos decir está asociado con cultura, tiene que ver con esa movilización de recursos, de mecanismos, de dispositivos que efectivicen ese control, ese dominio, esa explotación de la naturaleza. Por otro lado, en el mismo marco, si quieren, ontológico de una ontología naturalista, está la conservación, pero en un sentido contrario. Es decir, se piensa que la cultura debería ser, por un lado, o bien una forma de minimizar todos aquellos impactos negativos que puedan generar las sociedades humanas sobre la naturaleza, o, por otro lado, que todo aquel aspecto que sea considerado como cultural no debería generar, afectar o generar estos impactos negativos sobre la naturaleza. Entonces es posible intervenir en este ámbito cultural para minimizar esos impactos o para bien erradicar elementos culturales que se consideren que están afectando a la naturaleza. Entonces esto entra más dentro de esa lógica de la conservación. Entonces, como vemos, se mantienen dentro del marco de una ontología naturalista, y como decíamos también, a pesar de que ambas tendencias, digamos, desarrollismo, conservación ecologista, incorporan dispositivos interculturales, estas interfaces en sus procesos de implementación, pues también se sigue manejando un poco en esa lógica multiculturalista, ¿no? De esa tolerancia a la diferencia, siempre que no exceda ciertos principios básicos, digamos, del Estado o de los estados modernos. Entonces aquí se puede ver perfectamente un poco cómo funciona esa relación, eh, tanto de desarrollo como de conservación. Recordemos un poco esta idea de multiculturalismo que plantea que hay una sola naturaleza en torno a la cual hay diferentes visiones, o lo que llaman también cosmovisiones sobre esa naturaleza, que serían esas culturas, ¿no? Estas esferas culturales, pues, son diversas y tienen diferentes representaciones, podríamos decir, tomando ahí un poco lo que definíamos antes, sobre eso que está considerado fáctico, objetivo, que sería naturaleza. Entonces, todos esos procesos de representación mentales, subjetivos, fetiches, son más bien del campo de la cultura. Entonces, habrá culturas, diversas culturas, como hay diversas formas de representación, de simbolización, de eso que se asume que sería una cuestión objetiva, real, la naturaleza. Y la interculturalidad no excede mucho esta idea, no mucho entiende que hay más bien una relación entre diferentes culturas, pero sigue partiendo un poco de esta división de una naturaleza y que estas diferentes formas, estas diferentes cosmovisiones, estas diferentes representaciones de las que hablábamos en este esquema, pues de alguna manera se conectan, interactúan. Puede ser que armonicen, puede ser que negocien, se disputen o generan estos interfaces, pero manteniendo un poco esta
lógica de la naturaleza como el objetivo y más bien la cultura o la interculturalidad también como un proceso, digamos, negociado, un proceso de tensión entre estas representaciones sobre la naturaleza que asumimos como la eh, ámbito de la cultura o de la interculturalidad. Entonces, ya entrando más allá en el tema, después un poco de estos recordatorios más de orden teórico y, bueno, de los antecedentes que les había mencionado en un inicio, que son un poco el sustento etnográfico, argumentos de lo que voy a ir haciendo referencia. Recordar también este planteamiento que hace Blaser sobre lo que él llama la imaginación. ¿No? Él escapa un poco a la idea de imaginario, o peor aún de representación, más bien pensando como imaginación, un poco en ese sentido más performativo, ¿no? Es decir, algo que se está constituyendo o que ha ido constituyéndose a través de ciertos procesos, ¿no? Y una primera línea que marcaba esta imaginación salvaje, naturaleza, progreso, que como habíamos visto también ya en el desarrollo de los contenidos de la materia, responden también un momento, un proceso histórico en el Chaco, donde el indio, el aborigen, es conocido como salvaje, que habita en la naturaleza, es parte, digamos, de esa naturaleza, es parte de esa fauna, digamos, del Chaco. Y aquí la intención o la motivación impulsada especialmente desde estados nacionales, desde esta lógica también capitalista, tenía que ver con el progreso, y que suponía muchas veces la integración de este salvaje, de este indio, al Estado-Nación, o bien su eliminación. O se integraba o era eliminado. Y este progreso tenía que ver mucho con eso, ¿no? El dominio de la naturaleza. Y si en algún momento el salvaje, el indio, se oponía a eso, pues igual, lo mismo, ¿no? Había que o domesticarlo o eliminarlo. Entonces, progreso como una base de dominar esa naturaleza, esa terra incógnita que era el Chaco para los estados nacionales que estaban ahí en cuestión, Paraguay, Argentina, Bolivia principalmente, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que esta imaginación salvaje, naturaleza, progreso, no se queda en un momento histórico, sino sigue operando. Y ahí es donde empezamos a ver un poco de estas prácticas performativas, es decir, esto no se queda solo como un referente histórico, o como una representación del salvaje, naturaleza y progreso en un momento histórico, en una época, en un siglo, sino se sigue, se va actualizando, ¿no? Y es parte un poco de esta práctica en tiempo presente que hacíamos referencia cuando hablamos de prácticas performativas. Entonces ahí el salvaje principalmente va a estar relacionado con el cazador, el recolector y el pescador. Es precisamente un poco esta figura del cazador, recolector, pescador la que se va a relacionar especialmente con el salvaje. En este caso es interesante, como habíamos visto un poco en la parte no histórica, en un primer momento el chiriguano, después considerado el salvaje. Pero luego este chiriguano, a diferencia de otras sociedades, otras colectividades, se lo asume como que, bueno, no era tan salvaje como los otros, entre unas de esas razones porque estaba por ahí más vinculado con agricultura, estas alianzas que se van dando, mmm, que van generando un poco ese cambio, en este caso sí, en esa representación, podemos decir, es decir, la representación que tienen otras sociedades, respecto a estas poblaciones. Aquí presente ven más en ese campo de representación, en el Chaco, en Santa Cruz, en varias de estas regiones, hay bastantes de estos monumentos al chiriguano, donde se enfatiza precisamente, como vemos aquí, un poco esa condición del guerrero, del cazador,
el- la desnudez, taparrabos, ¿no? Pero además, bueno, también un poco esta cuestión corporal, ¿no? La esbeltez que lo configuran, lo monumentaliza. Pero muy pensado también en ese sentido, todavía de ese salvaje. Y quizás colectividades que entran y que están mucho más cercanas a esta idea de lo cazador, recolector, pescador, van a ser los matacos, que como nuestra referencia, denominativo peyorativo a población Wenayek, o los bárbaros, que eran también una etiqueta que se utilizaba para diferentes poblaciones, pero quizás a una de las que más les tocó esta etiqueta es a pueblo ayoreo de, o como en su inicio fue conocido como Ayore. Entonces, en esta imaginación, trabajo, naturaleza, progreso, ubicamos primeramente a los chirihuanos, luego matacos y a los Ayore, ayoreodes, vinculados a esta idea del salvaje, principalmente asociado con cazador, recolector, pescador. La condición guerrera también va a ser fundamental en esta imaginación, en esto que se va estableciendo. Y aquí les pongo un pasaje de una entrevista en uno de estos proyectos de un ingeniero de aguas que hace referencia a los matacos, ¿no? Y ahí como ustedes pueden ver, dice, ¿no? El mataco, por ejemplo, tampoco tiene cultura. Ejecutando instalación de agua por la comunidad Iguariato, les hicimos un tanque y la red de 4 piletas públicas en Capirendita, comunidad Buenayeca. Cuando había que llevar del tanque el agua a la comunidad, era una distancia de 3 kilómetros. Pedimos que nos colabore. Lo hicieron con la esperanza de tener agua. Les instalaron el agua. Los matacos estaban felices con su agua, pero no querían tapar la zanja. Yo les dije personalmente, no tapan la zanja, les cortamos el agua. Y les corté el agua. El tercer día vino el capitán y me dijo, che, Calvimonte, son muy fregado vos. Les dije que tapen la zanja y les doy agua. Taparon y recién tuvieron agua. Así son. Después, cuando desmontaron, buena parte, cerca de 80 hectáreas en tierra de matacos, sembramos maíz. Primero dijeron que no toquemos su tierra, luego que querían maíz, que por favor se lo sembremos. Cuando ya estaba en choclo, no querían cosechar. Así son, re flojos. Pero el mataco realmente se pasa ya, y así fue. Entonces, aquí está la idea que vamos viendo, ¿no? Esta implementación, por ejemplo, ahí del tema del canal de agua, el sembradío, pero cómo se mantiene un poco el mataco, principalmente como flojo. Flojo muy asociado también a esta idea de su participación, que es un poco en, por ejemplo, el sembradío de maíz, eh, la cosecha, los trabajos vinculados a las zanjas, todo eso que se consideraría que sea parte un poco esa, de esos proyectos, de estas innovaciones, de este progreso, incluso si quieren en términos de esto que hablamos de esta imaginación, trabaja en todo ese progreso, mantiene esa asociación, ¿no? Es salvaje, vinculado a la naturaleza, es decir, que vive más de la cacería, la recolección, la pesca, que de su dominio, que de esa forma de intervenir la naturaleza a través, por ejemplo, de la cosecha, la siembra del maíz. Entonces, un poco aquí la idea es que esto, como decía, no es algo que se queda en un momento histórico, en una etapa que es una secuencia cronológica, sino como esto sigue, eh, como decíamos, sigue generando estas prácticas performativas, que llaman unas prácticas performativas del desarrollo. Al mismo tiempo podemos hacer una lectura desde la conservación que más bien puede ver a estos matacos como de alguna manera quienes habitan de forma más o menos armónica con la naturaleza porque no la están interviniendo. Entonces aquí, por ejemplo, estos elementos como la flojera bajan un elemento clave al momento de pensar la implementación, digamos, algún tipo
de proyecto, de actividad vinculada al progreso o al desarrollo. Aquí además hay en esta revista también un componente casi como un intertexto o un subtexto que hace referencia a la interculturalidad, es decir, está comparando unas poblaciones con otras, ¿no? Y dice más o menos como que todos son más o menos así, digo, flojos, digamos, pero hay otros que se pasan, que son más flojos, que serían en este caso los matacos. Entonces ya ahí empieza a ver un poco esto como ciertas, ¿no? Cierta implementación, cierto diseño de lo que está haciendo, en este caso, proyecto de desarrollo vinculado con el agua, con el tema de las zanjas para cultivos, etcétera, va también generando esta clasificación de esas poblaciones. Entonces, ahí hay una referencia a temas desde un punto de vista de un ingeniero de aguas, que él, además, bueno, si es un ingeniero Colla, que está también en este conflicto un poco de ver al otro. Eh, Paso a algún otro ejemplo para no hacerlo muy largo. Esta otra imaginación. Una primera, entonces tenemos que ver el salvaje, naturaleza, progreso. En esta otra hablamos más bien ya del campesino, tierra y desarrollo. Salvaje indio ha sido reemplazado por campesino. Esta idea de naturaleza ya tiene una otra categoría que sería tierra, como un medio de producción. Y esto está impulsado más dentro de una lógica del desarrollo. En este sentido, la idea del campesino, en el Chaco va a tener como en primer lugar, lo que podemos decir como un código en vivo, el menona, es decir, está haciendo referencia a los menonitas, ¿no? Se suele hablar en estos términos como el menona. El menona, menonita, y ahí retoma un poco lo que se habló en clases, posición correspondiente, de alguna manera funciona como un poco el paradigma justamente de ese campesinado. Y es muy interesante. Eh, Escuchábamos sobre estas colonias menonitas en Paraguay y cómo estaban generando toda esa movilización de un tipo de capitalismo, digamos, un capitalismo agrario, a partir, ¿no? De ciertas, mm, digamos, de la flexibilización, el apoyo de políticas estatales paraguayas, de apoyo estadounidense, que empezaban a generar poco, posibilitar estas colonias menonitas, que podemos leerlas también como un proceso de colonización del Chaco, una colonización a través de esa intervención o de ese cambio de lo que podía ser naturaleza en un momento a lo que es tierra, ¿no? Esa tierra incógnita que era el Chaco empieza a ser colonizada a través de una práctica concreta que va a ser la agricultura, las prácticas de esta población menonita campesina que empieza a intervenir ese ámbito. Entonces, ahí me interesa que vayan viendo cómo esa práctica performativa, podemos denominarla así, va constituyendo ese cambio, digamos, de naturaleza, en esta imaginación naturaleza salvaje, a campesino tierra. Entonces no funciona tanto en un campo de lo representacional, de lo mental, donde veo ahí algo que está, digamos, externo, objetivo, y en un momento digo, eso es naturaleza o ahora es tierra, sino son prácticas concretas que van constituyendo lo que sería tierra. No está la tierra ahí como algo dado, sino se está constituyendo a partir de esa práctica, digamos, incluso una práctica de colonización a través de estas colonias menonitas que empiezan a generar ese cambio en esa tierra incógnita, en ese bosque seco, en ese monte chaqueño, convirtiéndolo en tierra. Y esto implica además una transformación también palpable, tangible, una modificación, si quieren, del bosque seco. En un rango, digamos, un poquito menor al del menonita, que además, de decir, constituye también
y me parece un paradigma incluso de una antropología clásica. Imagínense, es una colectividad bastante hermética que conserva su lenguaje del siglo XVIII, formas de vestimenta bastante endogámica, ¿no? Que mantiene una serie de usos de, podríamos decir, de cierto tipo de tecnologías, incluso de transporte, de formas de parentesco, etcétera. Pareciera ser, ¿no? Así como el ideal antropológico de una colectividad. Pero ahí entra esta cuestionante, ¿no? Y uno dice, ¿cómo esta colectividad menonita que parece ser así tan conservadora es un agente clave de la globalización, como lo que hemos visto ahí en la exposición eh, correspondiente de este artículo de Paola Canova sobre justamente menonitas y ayoreos, que estaría en esto que estamos planteando. Ayoreos como esa imaginación salvaje, naturaleza, que había que ser integrados, menonitas como ese paradigma del campesino, tierra, promotor del desarrollo, y que termina de alguna manera absorbiendo, integrando ayoreos, bueno, ahí hay todo un tema político, una serie de tensiones, ¿no? Entonces, ahí me interesa destacar esta idea de menonita como un agente fundamental de la globalización o de la práctica de la globalización desde el Chaco, ¿no? Y que parecería más bien, pucha, ¿cómo puede ser menonita la globalización si entendemos además esto como la universalización del mito de lo moderno? Hemos visto que ahí precisamente está en esa práctica performativa de lo menonita o del menona, donde se está precisamente, donde está haciendo la globalización. Decíamos entonces en un nivel, digamos, no así tan paradigmático como el menona, el paisano. ¿Y quién es el paisano? Básicamente hace referencia a, esta etiqueta hace referencia a comunidades de tierras altas, digamos, collas, que han migrado al Chaco y que se dedican principalmente a mm, a la actividad agrícola, que funcionan también un poco en términos de un campesinado, que probablemente no estén desprovistos de toda una identidad étnica y en algunos casos incluso puede haber procesos de autoidentificación o del uso de la lengua, pero que no funcionan tanto en ese sentido de lo étnico, de lo indígena, sino en términos de campesinado. Y un poco ahí el término para diferenciar un poco de la categoría colla, que puede tener ya como una carga también adicional, la idea de el paisano, ¿no? Entonces, comunidades migrantes, principalmente aymaras, quechuas, que trabajan en el campo, que trabajan en las actividades agrícolas, etc. Y en un peldaño bajo en esta estratificación social, encontraríamos el chiquitano y casi a la par, quizás un poquito más bajo, el guaraní. Es decir, poblaciones indígenas que están muy vinculadas a la actividad agrícola, es decir, también funcionan un poco en este nivel de lo campesino, aunque quizás con una herencia fuerte étnica que puede, digamos, generar una confusión, si quieren, entre esta idea de campesino y este componente étnico con lo indígena. Pero en todo caso, precisamente lo chiquitano no se lo piensa tanto en términos ni de bárbaro o de salvaje, no tendrá ese mismo que el estatus del paisano, tampoco del menona, pero su condición también de haber sido una colectividad reducida, que pasó por todo este proceso misional, su trabajo con el algodón, su experiencia con el ganado vacuno, pues los vinculan mucho más a esta idea. Es decir, el chiquitano, si bien ha habido también una reivindicación fuerte étnica, empieza a funcionar más dentro de esa lógica, dentro de esa imaginación, podríamos decir, en términos de Blaser, del campesino. Y el guaraní también se habla hasta de un sistema, digamos, guaraní, muy vinculado al maíz, al autoconsumo, a la producción de chicha como el excedente, que se dan cuenta, antes hablamos del chiriguano, que podemos decir un poco hay una línea histórica, digamos, eh, de una herencia de los chiriguanos, pero los chiriguanos
muy pesada como salvaje, luego como no tan salvaje, a un guaraní que hereda algunos de estos elementos, pero también empieza a funcionar dentro de un sistema productivo agrícola, al menos en el Chaco, ¿no? Entonces tenemos ahí lo paradigmático, el menona, luego el paisano, el chiquitano y el guaraní dentro de esta imaginación campesino, tierra y desarrollo. Aquí también un testimonio de un ganadero, esto es la región un poco cercana a, a Vapo, Chaco cruceño, territorio guaraní. Y es interesante esto, ¿no? Menciones. No hay indígenas en esa zona donde se piensa hacer el proyecto de riego. Son campesinos. Los indígenas están mucho más adentro, están muy lejos de lo que dicen. El problema en el proyecto de riego en toda esa área es no hay un metro que no tenga dueño. Unas 100 comunidades son socios nuestros. Hay muchísima gente. Piensan que es tierra disponible, pero no es así. El área fiscal no disponible no existe en la legislación boliviana, o es área fiscal o es área privada, pero no disponible no existe. Entonces este ganadero, en este, ¿no? En este su testimonio, nos llama la atención esto, ¿no? Dice, no hay indígenas en esa zona, son campesinos. Los indígenas están mucho más adentro, ¿no? Esta vinculación nuevamente con ese espacio, ¿no? Naturaleza, el monte. El indígena, en este caso, está, así podemos decir, representado desde la visión del ganadero, que no compatibiliza con esas poblaciones que están ahí, poblaciones guaraníes, probablemente también algunos paisanos, etcétera, que por sus actividades, por lo que hacen, están vistos como campesinos. Y esta idea también un poco de, eh, piensan que es tierra disponible, pero no es así. Mm, nos vuelve a posicionar un poco esta idea de la tierra, sobre la cual hay un orden de lo fiscal, es decir, hay una cuestión jurídica. Sobre la naturaleza no hay una jurisprudencia, digamos. En cambio, sobre la tierra o la tierra funciona como una categoría jurídica. Y aquí nos dirá entonces la tierra o la división un poco de ese espacio concibe áreas fiscales, tierras fiscales, y que puede ser tierra fiscal o tierra privada, ¿no? Y dice, no hay una tierra que no tenga, por decirlo así, dueño o que no esté, o no hay un proceso jurídico que defina qué tipo de tierra es eso. Entonces aquí el dispositivo jurídico aparece como un elemento fundamental en aquello que define como tierra. Y en ese sentido también está relacionado mucho esto, entonces campesino-tierra. Nuestra población que está aquí trabajando sobre ese elemento que ha sido definido por una categoría jurídica como tierra, es campesino. El indígena no está en este ámbito, sino está mucho más adentro, ¿no? Hay una cartografía muy interesante desde esto que sí podemos entenderlo como una representación del ganadero sobre esa población y sobre lo que él está conociendo que es lo indígena y que es lo campesino y esa vinculación con ese espacio, digamos, con ese lugar, ya no tanto de hábitat, sino de un lugar de trabajo, lugar productivo. Y una tercera imaginación, entonces teníamos, ¿no? Salvaje, naturaleza, progreso, campesino, tierra, desarrollo, y esta hace referencia a indígena, medio ambiente y conservación. Entonces vemos cómo hay una línea, un continuum interesante en lo que puede ser tres momentos que no son cronológicos, sino que están ahí operando, que están siendo parte de estas prácticas performativas. Aquí igual un testimonio de un técnico forestal de esta nación, la World Wildlife Fund, que tiene el logo del osito panda, en este proyecto que les comentaba sobre el manejo forestal. Y él dirá, los ayoreos no son ganaderos por historia. Ante una necesidad lo vendían su ganado a precio de gallina muerta o se lo comían. Entonces ahí comenzamos a pensar, tenemos que diseñar un plan de inversiones.
Él mismo dice, el indígena es un actor nuevo en el tema forestal. El indígena no practica agricultura extensiva, solo de subsistencia. El manejo de bosque ha sido la actividad que mejor les ha caído a los indígenas, en general, por su historia, porque ellos han vivido siempre el bosque. Entonces, ven, interesante igual, en términos un poco de esa representación que tiene también este forestal, de esta institución más bien conservacionista, ¿no? Vinculada a la conservación ecológica, medioambiental, que nos destaca un poco esta idea, ¿no? Los señores no son ganaderos por historia. Entonces, ahí lo vinculamos un poco con eso que decíamos, ¿no? Esos procesos campesinos, tierra y no, los señores no entran un poco en esta cuestión. Y proyectos que se han desarrollado de ganadería, que se veían además eh, como un poco paradigmáticos, es decir, qué tipo de proyectos se puede hacer en términos de desarrollo rural, pues dotación, por ejemplo, de ganado. Entonces nos dice, estas poblaciones no eran ganaderos, entonces o vendían ese ganado o se lo comían. Entonces ahí surge lo que les comentaba en un inicio, el diseño de un plan de inversiones. ¿En qué tienen que invertir estos ayoreros? ¿Cómo les ayudamos a que ellos planifiquen su inversión? Básicamente planifiquen un poco también el desarrollo, la distribución económica. Y esta segunda parte del testimonio es interesante porque se le inicia un actor nuevo en el tema forestal. Entonces, claro, lo forestal, que puedes entender el bosque, pues ya está pensado como un ámbito, como un área, si quieren, de la interacción entre la conservación y el desarrollo, el manejo forestal, más que una iniciativa más vinculada con la conservación. Entonces dice, ese indígena es un actor nuevo en ese forestal, aunque ellos siempre han vivido en el bosque, pero no estoy diciendo viviendo de una manera salvaje, naturaleza, pero ahora aparecen de otra manera, indígena, medio ambiente, ¿no? Indígena que está en un contexto, lo forestal, y que esta idea del manejo de bosques dice, ha sido la actividad que mejor les ha caído a los indígenas en general, porque ellos vivían siempre del bosque, ¿no? Entonces, manejo, conservación. Entonces, vean qué interesante es esa transición que se hace. Parecería casi como un puente entre esta primera imaginación salvaje, naturaleza, progreso, a la de indígena, medio ambiente, conservación, pero pasa, digamos, se justifica por la idea de que estas poblaciones no han funcionado bajo esta lógica de campesino, mmm, tierra y desarrollo. Eh, entonces, de alguna manera aparece, se resignifica, si quieren, esta idea del, que lo hablamos un poco en términos del indio hiperreal, con el artículo, la referencia al artículo de Alcida Ramos, lo que también se llama un poco el buen salvaje, es decir, el sujeto ideal de la conservación del medio ambiente, de la naturaleza, ese es indígena, más bien cazador, recolector, pescador, es decir, que no ha intervenido la naturaleza, sino que más bien convive en ese ámbito y que se integra a una nueva lógica, podríamos decir, a una nueva práctica, que es ese manejo del bosque, ese manejo forestal, en el cual aparece como un actor nuevo. Entonces aquí hay una lectura muy interesante, no es el salvaje, sino es el indígena, el actor nuevo, que no se vincula a un ámbito del monte, digamos, sino al área forestal. Entonces, ven cómo estas tres imaginaciones se van sobreponiendo y son parte un poco de este juego entre representaciones, pero también de esas prácticas performativas, ¿no? De ese estar siendo, de eso que va constituyendo a esos tres registros, digamos, de la imaginación, ¿no? De lo que Placer llama imaginación, recuerden, no como un tema representacional, mental, subjetivo, sino como algo que está haciendo, más bien muy en el orden de lo performativo. Entonces, el desarrollo y la conservación como prácticas performativas, no solo como representaciones, o si quieren en un juego también entre representaciones y prácticas performativas, va constituyendo sujetos, sujetos o actores de la conservación, actores del desarrollo,
y que los podemos pensar un poco también como esos actores muchas veces vinculados a lo cultural, desde estas lógicas multiculturalistas o incluso interculturales, y que realmente son actores humanos, ¿no? Esto que lo habíamos discutido un poco en términos de la cosmopolítica, eh, como esa cosa en común, siempre como un tema, una preocupación humana. Pero ¿qué va constituyendo estas prácticas? O a través de qué también se van constituyendo. Por ejemplo, hay el ámbito como actores, los técnicos, o el técnico de desarrollo, ¿no? El que de alguna manera incorpora, ¿no? Lo hace parte de su cuerpo, ese proceso, esa práctica, que puede ser una práctica profesional, ¿no? O el ejercicio de una profesión como parte precisamente de una resolución técnica de aquello que está aconteciendo con el desarrollo, conservación. O bien el especialista, ¿no? El especialista que también de alguna manera actúa en ese sentido, digamos, en esas prácticas, justamente a través de las cuales se va haciendo, se va constituyendo este, esta implementación, este diseño. O bien el consultor, ¿no? Una figura también que aparece dentro de estos actores humanos que hacen parte de esta tensión entre conservación y desarrollo, o bien el activista. Entonces, estos son como actores, pero que podemos decir son actores que no solo están siendo parte de lo que podemos entender el desarrollo como un fenómeno o la conservación como un fenómeno social, sino que son más bien estas prácticas del desarrollo de la conservación las que están constituyendo este tipo de actores humanos, el técnico, el especialista, el activista, el consultor. Se están haciendo parte o están siendo como parte de la misma práctica del desarrollo de la conservación. Algo también así pasa con el ámbito de los lugares, las áreas o los paisajes. Esta idea, por ejemplo, de la idea de la tierra baldía, como un espacio, como esto que decíamos, ¿no? Esa tierra incógnita que el Chaco, la tierra baldía, que está asumiendo que es baldía en términos de que no hay actores humanos, digamos, ¿no? O que no hay sujetos que están haciendo algo. Entonces, esa tierra baldía como un ámbito que debe ser intervenido, que debe ser sobre el cual debe generarse algún tipo de desarrollo productivo. O bien el monte como un espacio, digamos, pensado en términos de medio ambiente, habitado más bien por diferentes especies, donde más bien la idea de este lugar es que funcione como un espacio de conservación. Y ahí emerge o esto deviene área protegida. En cambio, esa tierra baldía productiva deviene área del proyecto. Entonces, vemos ahí cómo se está definiendo ese espacio. No es que haya un espacio ya dado, un espacio físico dado, sino está haciendo a medida de, o bien funciona como un área de proyecto, un área de intervención, si quieren, de la cultura sobre la naturaleza, la sociedad sobre la naturaleza, o bien como un espacio de conservación, como el área protegida, conservación de especies de biodiversidad, además asumiendo que no sean afectadas por esas intervenciones generalmente humanas, o por colectividades humanas, o por ciertas colectividades humanas. Entonces el espacio también se va constituyendo, así como estos sujetos, estos actores humanos se van constituyendo en estas prácticas performativas, también los espacios, ¿no? Ya sea como un área del proyecto, como un área protegida, eh, están funcionando bajo unos supuestos ontológicos del espacio, ¿no? Como algo que se está performando, si quieren, como algo que está siendo justamente producto o como consecuencia o como forma de, eh, eh, digamos, de materialización de estas prácticas. Eh, Esto también funciona en una serie de dispositivos, técnicas y diseños, ¿no? La planificación a partir de los famosos estudios de factibilidad que determinan en qué medida puede ser intervenida o no ese ámbito.
digamos, ¿no? Ese espacio del cual hablábamos, ese lugar que ha sido ya constituido, puede o no puede ser intervenido. ¿En qué medida? ¿Con qué limitaciones? ¿Con qué proyecciones? U otras ideas como la consulta previa, a través de encuestas, entrevistas, como una forma de legitimar también esa intervención o esa conservación, ¿no? Entonces, eh, vemos ahí cómo hay estos dispositivos, estas técnicas que están constituyendo aquello que se puede hacer, ya sea a través de un estudio técnico de factibilidad o bien a través de percepciones, que serían un poco esta consulta previa sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, vemos cómo justamente estos dispositivos, estas técnicas, hacen parte de esas prácticas performativas del desarrollo de la conservación. No son, si quieren, solo medios o herramientas, digamos, en ese sentido de la aplicación de algo para obtener un fin, sino están constituyendo parte misma o están permitiendo que esa práctica performativa de desarrollo, de conservación, se genere. Y son en estas instancias donde entra también mucho esta idea de lo intercultural. Ya decíamos en estos proyectos de la planificación del desarrollo, que participen los pueblos indígenas, en el caso de los Wenayek, que ellos vean a través de sus propios, ¿no?, usos y costumbres, que se utiliza tanto en esta jerga, a través de sus usos y costumbres, determinen un poco cómo quieren hacer esa planificación y eso se asume como un dispositivo intercultural o mecanismos de consulta previa, libre, informada, que debería tomar más bien esas percepciones, esas concepciones sobre lo que hay, pero ya ahí es lo que Blaser está poniendo, ¿no? Se está ya integrando un supuesto ontológico, se dice, esto es lo que hay, ¿qué usted piensa sobre esto? ¿No? Cuando la discusión, como vimos, es una discusión dentro de la ontología política, la cosmopolítica, lo primero que está en debate, en cuestión, es eso que hay, eso que está existiendo. Esas formas de alguna manera de determinar, de constituir eso que está existiendo, son precisamente estos dispositivos, estas técnicas que ya están partiendo de asumir que eso existe y que sobre eso se puede planificar, se puede intervenir, se puede consultar, se puede diagnosticar, etcétera. Asimismo, entonces, producto de estas prácticas, de estas intervenciones, si quieren, se generan productos, ¿no? Los productos esperados, los resultados esperados, que nuevamente constituyen algo objetivo y que se constituyen en evidencias de la implementación, ya sea del desarrollo, de la conservación, de algún tipo de intervención. Por un lado, en el ámbito más vinculado, si quieren, al desarrollismo, esta idea del artefacto, ese proceso de lo industrial, es decir, de una intervención, ya sea mecanizada o a través de cierto tipo de dispositivos que están generando esa mayor eficiencia o están garantizando una mayor explotación, control, domesticación de la naturaleza. O bien esta idea de la más bien vinculada mucho a la conservación, conservación ecologista, de entender estos productos como cultura material. Entonces, y mejor si son además cultura material ecológica, de alguna manera, que funciona armónicamente con con el medio ambiente. Decíamos en el caso, por ejemplo, de los ayoreos de Zapocó, se veía un poco, ¿no? Eso, el bosque, como que dejemos que la empresa forestal sea la que maneje el bosque, los réditos los distribuyen y qué se va a hacer con eso, ¿no? Y uno de los proyectos que se veía que podía funcionar era el proyecto de artesanías. Entonces eran artesanías que podemos tenerlas como cultura material, que además eran un poco así armónicas con el medio ambiente, no genera mayor incidencia, y eso debería tener o generar un valor agregado, que es un producto cultural hecho por ayureros y que además tiene esa connotación de que no afecta, digamos, no genera residuos, desperdicios, etcétera, ¿no? Entonces, está constituyendo también a eso que en este caso serían esos productos, esos objetos. No están
digamos, ahí, y eso se da mucho también en el caso de Huenayec, por ejemplo, había un programa Siwok de artesanías hechas por mujeres y que tuvo muchos problemas para funcionar, es decir, se dijo, vamos a poner dinero para el proyecto de artesanías Siwok. Tenían una casetita de venta en la terminal de Villamontes, tenían que todas las mujeres artesanas generar, digamos, sus artesanías, mujeres y varones, pero principalmente mujeres, que tenían más nuez, el proyecto tenía ese componente género, que ya estaba determinando quiénes son las artesanas o quiénes hacen artesanía, y estos productos que se elaboraban debían, digamos, eh, juntarse, deberían todos ellos acopiarse, digamos, y pasar a esta tiendita, a este kiosco en la terminal de Villamontes y desde ahí ser vendidos y de ahí deberían generar esta retribución. Pues esto no funcionaba. Había una serie de razones, no todas producían al mismo tiempo, no todas tenían, digamos, la misma disponibilidad de materiales, eh, quién se hacía cargo de la venta, cómo se hacía la redistribución de digamos, de las ganancias obtenidas, eh, implicaba una serie de complicaciones, ¿no? Entonces, eh, pero era un poco eso, ¿no? La lógica del proyecto tiene que generar algo. ¿Qué se generaba? Pues artesanías. ¿Quiénes eran las que iban a hacer esto? Mujeres o Enayec. Entonces, esa cultura material se asumía que podía generar esos ingresos y de alguna manera eran hechos con tintes naturales, fibras naturales de caraguatá, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se está constituyendo un poco eso que hablamos también en una de las comentarios a las exposiciones, eso que se está definiendo como esta es la cultura material, esta es la artesanía Huanayaki. Muchas veces la artesanía no es parte, por ejemplo, de los utensilios, de los materiales que se van a utilizar en la cotidianidad de estas comunidades, sino son pensadas como algo para la venta, como artesanías, como un producto que puede ser tener un valor agregado, medio exótico, un ecológico, que pueda ser comercializable, ¿no? Entonces, y eso se llama como la cultura material. Es hecho por indígenas, pero no necesariamente funciona como parte de esas cosas con las cuales están interactuando. Probablemente algunas sí, pero otras eh, no. Entonces, eh, un poco va a eso esta idea, ¿no? Y que luego se constituyen como evidencias de los resultados de estas intervenciones, de estas prácticas. Pues esta idea un poco en el costo-beneficio e impacto. Mm, el financiamiento que tiene que ver cuánto se va a invertir y qué beneficio se va a generar. Puede ser un beneficio económico o algún otro tipo de beneficio, si quieren, más social, como por ejemplo incorporación de mujeres en la esfera productiva, como en el caso de las artesanías que les comentaba, o por ejemplo, que estos recursos podrían luego, o estos financiamientos, permitir acceso a ciertos servicios de salud, de educación, como en el caso de Haití con visión mundial, es decir, cuánto estamos invirtiendo y qué tipo de beneficios se genera. O bien, cuánto se está invirtiendo o qué tipo de acciones hay, qué impactos, especialmente impactos medioambientales o socioambientales, se están generando. Ante lo cual, si se generan esos impactos, ¿qué se debe hacer? Compensación, procesos de compensación. Es interesante, y aquí ven en estas imágenes, justamente una eh, de las consignas, digamos, para frenar un poco el proyecto hidroeléctrico Rositas, era que esto estaba afectando a la ruta del Che. Entonces la idea era un poco, salvemos la ruta del Che, no a la hidroeléctrica Rositas, y en caso de que genere algún tipo de impacto y quienes están promoviendo esta construcción deberían generar procesos de compensación ante esto, ¿no? Entonces, es interesante cómo sale por aquí como argumento de conservación la ruta del, del Che, ¿no? Es decir, como algo que estaría marcando más bien una pauta de por qué conservar
Esto más allá de una simple idea, digamos, de poder conservar un ecosistema, un medio ambiente, sino esa tradición que estaría acompañando un poco a estas a regiones aledañas, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí un poco se apela a diferentes tipos de eh, tradiciones, es como lo que veíamos, ¿no? Los hebreos por tradición, por historia, no hacían ganadería. Entonces, por tanto, el manejo forestal es importante, ¿no? O este tipo de argumentos también sobre eh, la ruta del Che como un argumento, digamos, de una tradición que estaría llevando a promover o a enfatizar un argumento conservacionista, ¿no? Basado en un aspecto, si quieren, de orden cultural, ¿no? Ya lo que se está como reivindicando. Entonces, como les digo aquí, bueno, hay varios ejemplos que ya no entro mucho en ese detalle para no alargar mucho esta videoconferencia, pero me interesa en manera de reflexiones finales retomar un poco esta idea que a un momento ya lo habíamos comentado a partir de una de las lecturas de Isabel Combes, que nos decía que la representación dice más sobre el representante que sobre lo representado. Entonces, realmente los análisis que están muy enfocados en la representación se fijan mucho en eso, en lo que ha sido representado. Pero parece ser más interesante dentro de esta línea de lo representacional analizar más aquello que está constituyendo al representante, es decir, aquel que está generando ese tipo de representaciones, como en los ejemplos que hemos visto, el ingeniero de aguas, el ganadero, el técnico forestal. Eso que nos dicen nos está diciendo mucho más de ellos, ¿no? De estos sujetos que están siendo constitutivos de estas prácticas del desarrollo, de la conservación, que de aquello a lo que están haciendo mención, es decir, del mataco, del indígena campesino o del ayoreo que no tiene esa tradición ganadera, etcétera. No es tanto, ¿no?, lo que se está ahí representando, sino el representante, cómo se está constituyendo desde ese lugar en el cual está participando en estas relaciones, en estas prácticas del desarrollo de la conservación. En ese sentido, la interculturalidad se ha convertido en una práctica de representación del otro. Entonces, parece que es un poco se ha reducido esa interculturalidad en términos de una práctica, digamos, de la interculturalidad como formas de representar al otro. Leemos esa interculturalidad en estas formas en las cuales aparece el salvaje, el ayoreo, el mataco, el flojo, eh, en ese juego, digamos, un poco de cómo identificamos un otro como una necesidad, si quieren, de esta práctica intercultural. Espero que se entienda un poco cómo está operando entonces en esta lectura la interculturalidad, ¿no? Una práctica de representación del otro. Por otro lado, podríamos decir que las prácticas performativas del desarrollo y la conservación constituyen sujetos, lugares, dispositivos y productos en una lógica de beneficio e impacto. Entonces, aquí me interesa mucho que desarrollo y conservación están constituyendo más bien sujetos, lugares, dispositivos, productos, como veíamos, y están ahí en una balanza entre el beneficio y el impacto. Entonces, de ahí que podemos decir que la dimensión performativa de la interculturalidad, ya no solo es interculturalidad en términos de una práctica representacional, es un campo de negociaciones, disputas y conflictos entre las modernidades de antaño y las tradiciones contemporáneas. Ven ahí cómo, ¿no?, se juega con esa cuestión de aquello que argumenta procesos modernizantes, si quieren, más en el pasado o parte de una historiografía, de una tradición, digamos, o estas tesis contemporáneas, algo que se está viviendo desde lo actual, pero que se piensa como algo ancestral, ¿no?, como formas de ocupación, de usos, ¿no?, o como esta idea un poco de la artesanía, todo eso, ¿no?, como tradiciones contemporáneas, es decir, se hace pasar esto como algo tradicional, pero que está funcionando en un nuevo orden que es la artesanía.
¿no? Que esto no era considerado como artesanía, no era que por eso decían, bueno, este fin de semana hacemos artesanías, sino estaban haciendo sus cosas, sus instrumentos, las cosas con las cuales estaban, digamos, relacionándose o siendo parte con el mundo, con el monte, qué sé yo. Pero aquí es una lógica que lo que se constituye como esta práctica es el objeto de artesanía, pero que pasa como que fuera algo tradicional. Por ejemplo, de unas tradiciones eh, contemporáneas, ¿no? O estas modernidades de antaño, como el caso de el manejo forestal y los ayoreos que siempre vivían en el mmm, bosque, ¿no? Es decir, como que si el manejo forestal vendía ya incorporado en una práctica, digamos, en una forma de ser moderno, ayorea, de toda la vida, digamos, ¿no? Una forma de ser moderna, ancestral, ayorea, que era el manejo del bosque, ¿no? Lo interesante era eso, ¿no? Que nos decía, es un actor nuevo en el campo del manejo forestal, pero esto es una continuidad, digamos, de algo que ellos ya hacían, manejar el bosque, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la representación y lo performativo hemos visto que se distinguen, pero que en estos, en esta implementación, en todo esto que viene generando desarrollo y conservación, y ese elemento además que se incorpora, que es el de la interculturalidad, me parece que ahí más bien hablamos de esas prácticas que no es decir, a lo que voy, dejar de pensar un poco el desarrollo y la conservación como fenómenos sociales y externos, en torno al cual hay diferentes representaciones, diferentes formas de realizar eso, sino ver más bien el desarrollo, la conservación como un continuum, como parte, ya decíamos mismo, de una lógica, de una ontología naturalista, dentro de un marco del multiculturalismo y de la tolerancia a la diferencia, que están más bien eso, generando, constituyendo mmm, estos sujetos, estos lugares, estos dispositivos, y que hay el lugar un poco de la interculturalidad, negocia, de disputa entre estos eh, ámbitos que han sido constituidos por el mismo desarrollo, por la misma conservación, por ese continuum desarrollo-conservación, de alguna manera para en algún sentido mostrarse más tradicionales con relación un poco a eso que se ha constituido como el desarrollo. Como nos decía ese ejemplo, ¿no? Querían los matacos, primero no querían maíz, luego querían maíz, luego se les dio maíz y ya no querían, había que cosechar el choclo, pues ya no. Entonces, ¿me entienden? Son esas disputas, esas negociaciones entre lo que está instituyendo mm, las mismas prácticas de desarrollo, las mismas prácticas de conservación. Entonces, eso me parece que es un poco una invitación también a repensar un poco estos desarrollo, conservación, ya no como solo como fenómenos sociales, sino como prácticas que están siendo constitutivas de lo que está haciendo, es decir, de sujetos, de actores, de espacios, de lugares, de formas de diseño, de lógicas, y cómo se van debatiendo todavía en esa cuestión de beneficios e impactos. Y ahí se crea un campo de negociación, de conflicto, de tensión por lidiar un poco entre el beneficio y el impacto. Y que estas imaginaciones que hacemos con Blaser están siendo, al mismo tiempo, están siendo parte de esta disputa, de estas tensiones entre modernidades ancestrales y estas tradiciones contemporáneas, ¿no? Que son términos paradójicos, pero justamente es esa paradoja que se quiere un poco ahí poner en evidencia entre esta cuestión que parecería como muy opuesta a desarrollo y conservación, ¿sí? Y que más bien las podemos entender como un continuum constitutivo de lo que está siendo a partir de su práctica, de su implementación, de lo que está siendo en un tiempo que en presente, simultáneo, y que implica no solo la intervención de diferentes sujetos, sino que los está
constituyendo, los está determinando a ciertos espacios, a ciertos productos y a ciertos dispositivos que son a través de los cuales está funcionando estas lógicas, digamos, de, de modernización, de globalización, pero vinculadas mucho con esas ideas historicistas, con esas tradiciones y con un fuerte componente culturalista, entendido como está respeto a la diferencia cultural, siempre dentro de, el marco de esa tolerancia de los estados modernos y sus instituciones. Pero que con eso tengamos ahí una forma también de, de articular, de aglutinar varios de los elementos que han ido saliendo en este módulo. En todo caso, es igual una apuesta, una provocación de una relectura de esta relación que vemos en términos de globalización, modernidad, desarrollo, nacionalismo. Eh, es una provocación también a repensar un poquito eso que ha sido dicho o cómo un poco ha funcionado, al menos desde una antropología o si quieren desde el Chaco. Eh, espero que pueda haber también esto detonar algunos comentarios, algunos puntos de debate que los podamos discutir también en la clase o bien también puedan compartir sus comentarios eh, en la publicación en el grupo de Facebook. Sin más, me despido hasta la próxima sesión.